Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver abdomen agudo, el tema de abdomen agudo, un tema sumamente importante en nuestra práctica clínica, sobre todo en nuestra rotación dentro del hospital. Es una, es una serie de de signos y síntomas que pueden ocasionar o ser el origen de enfermedades, ya sea de origen intraperitoneal o extraperitoneal, que puede, en la mayoría de los casos, ser de índole quirúrgico. Ahora bien, el abdomen agudo podemos catalogarlo o pensar en diferentes causas dependiendo de la edad, ¿no? En mayores, en el adulto mayor, que son mayores de 60, pues las patologías aquí pues serían un volvulo sigmoideo, pensar también en adenocarcinoma o incluso una diverticulitis. En los adultos pues las patologías ya cambian, podemos encontrar básicamente cualquiera, diverticulitis, una colecistitis aguda, pancreatitis aguda, etc. En los niños pues las patologías cambian, aquí generalmente pues hablamos divertículo de Meckel, apendicitis aguda, adenitis mesentérica. En los lactantes también las causas son muy diferentes, siendo las más frecuentes de abdomen agudo intususcepción o divertículo de Meckel. Y en los recién nacidos pues obviamente también son muy diferentes. Aquí pensamos estenosis pilórica o básicamente una estenosis pilórica o alguna hernia interna, aunque menos frecuente. También cambian en cuanto al género. Sí, en cuanto al género, pues encontramos que las patologías de abdomen agudo suelen ser un poquito diferentes en hombres y en mujeres. En hombres pues estamos más orientados a pensar tal vez un vólvulo, en una diverticulitis, en una úlcera péptica perforada. Y en las mujeres, por ejemplo, es más común la patología de colecistitis aguda o pensar en embarazo ectópico roto o una enfermedad inflamatoria pélvica que son propias de la mujer. También como esto, pues es las características del dolor nos orientan a pensar en la historia de esa patología, en la historia natural de esa patología, hacia qué nos orientamos, ¿no? Cómo empieza el dolor, por ejemplo, en una apendicitis aguda o en una oclusión intestinal. Entonces hablamos más bien, esto es como en la línea del tiempo. Inicialmente el dolor es de origen o de tipo visceral, luego va evolucionando a parietal ya cuando el peritoneo parietal está irritado, y entonces hablamos de una peritonitis generalizada o local y después generalizada, y también preguntar que nos oriente a ver qué órgano es el que podría estar involucrado, preguntar del dolor referido. También puedes investigar la naturaleza del dolor, si es tipo cólico, por ejemplo en una colecistitis litiásica, urente, si estamos hablando de una urolitiasis, si es transfictivo, esto es clásico de la pancreatitis, si es punzante, y obviamente los síntomas asociados nos permiten también determinar o orientarnos hacia alguna patología, ¿no? Tales como náusea, vómito, diarrea o estreñimiento. Ahora bien, en cuanto a la exploración, pues es sumamente importante que tomemos en cuenta desde los signos vitales, es decir, la presión arterial, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y obviamente la temperatura. Todo esto para ver si nos enfrentamos hacia un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o incluso ya estamos ante un cuadro de sepsis y o evolución hacia choque séptico. Dentro de la apariencia general, pues es importante que es eso, determinar cómo viene el paciente, qué facies tiene, pues una facies álgica, una facies febril, una facies renal, ¿sí? La actitud nos referimos a que si tiene una posición antiálgica, si le cuesta trabajo caminar, si permanece de costado, de cúbito, etc. Ahora bien, la exploración local, pues nos referimos al abdomen como tal. En la inspección, pues tenemos que darnos o verificar si tiene alguna cicatriz, y esto nos habla de cirugías previas,
y pues estamos obligados a preguntar qué cirugía, cuándo fue, qué le hicieron, con todos los detalles, porque esto puede ya sea ser origen de la patología actual que está teniendo el paciente o puede relacionarse con ella. La auscultación básicamente nos va a hablar si es un abdomen silente, es decir, sin peristalsis, pues estamos corroborando un abdomen agudo, ¿no? O una hiperperistalsis, a lo mejor estamos ante una oclusión intestinal, es decir, nos apoya. Obviamente la palpación es de suma importancia, la palpación nos hace ubicar el origen de la patología por cuadrante, así como podemos también determinar la palpación de algún tumor, ¿no? Y orientarnos hacia alguna patología. Y la percusión simplemente nos habla del intestino, ¿no? De la distensión abdominal. Los signos que buscamos también pues son muy útiles y estos nos orientan a pensar más en alguna patología, ¿no? Por ejemplo, el signo de McBurney pues se encuentra en el punto de McBurney y esto es pues muy sugestivo de apendicitis. O el signo de Murphy, que es en el hipocondrio derecho, al ser positivo pues nos orienta a pensar en una patología de colecistitis o bien de vía biliar. El dato o el signo de Robson, que es dolor en la fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca izquierda, también nos hace pensar sugestivo de apendicitis aguda. Y el signo de rebote, mejor denominado como von Blumberg, pues este es el que nos hace pensar que estamos ante la presencia de un abdomen agudo. Ahora bien, una vez que tenemos esto, pues es importante corroborar con estudios, ¿sí? Ya sea nos apoyamos con los dos estudios de laboratorio y de gabinete. En cuanto a estudios de laboratorio, tenemos la biometría hemática. Obviamente la biometría hemática nos va a hablar de los leucocitos y la diferencial, ¿no? De neutrófilos, si estamos ante una leucocitosis con neutrofilia. Obviamente nos va a hablar de la hemoglobina, el hematocrito, si además estamos ante la presencia de algún sangrado, y el recuento plaquetario. Esto de cara hacia una posible cirugía, pues tenemos que tomarlo en mente, ¿no? La química sanguínea, pues es importante porque nos habla de la función renal y la glucosa. Los electrolitos, si hay algún trastorno en los electrolitos, pues también estos nos van a ocasionar, por ejemplo, trastornos en la motilidad intestinal, entonces es importante corregirlos. Las pruebas de función hepática complementan hacia patologías de índole de vesícula, de vías biliares, tales como las bilirrubinas, ¿no? La hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa. El examen general de orina pues sustenta o apoya a alguna patología en vías urinarias, especialmente en mujeres. Amilasa y lipasa confirman un diagnóstico de pancreatitis aguda y la proteína C reactiva, esta es un indicador muy sensible de inflamación de carácter agudo. Debe ser menor a 5 y entonces si tenemos una PCR elevada nos habla de que estamos ante una situación de inflamación aguda y hay que buscar dónde. En cuanto al gabinete, que son las pruebas de imagen, pues tenemos todo, ¿no? Radiografía lo pongo como en signo de interrogación porque la radiografía no es específica ni sensible de nada. Recordemos que la radiografía de abdomen tiene que ser en 2 posiciones, que tiene que ser de pie y de cúbito, y esta solamente la información que nos va a aportar es la distribución de gas en el intestino, útil si estamos ante una oclusión intestinal o incluso ante un vólvulo. Sin embargo, si no es ninguna de estas patologías, pues todas las demás resulta que son muy inespecíficas. El ultrasonido es de gran utilidad en patologías como colecistitis litiásica, coledocolitiasis, incluso en apendicitis en pacientes delgados, pues se puede observar. También en enfermedades del útero, trastornos del útero, algún embarazo ectópico roto, algún quiste de ovario roto, o bien una enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, las desventajas de este es que es operador dependiente, es decir, que el que lo sepa pues tenga experiencia realizándolo,
Y lo otro es que pues también depende de el peso del paciente. Si el paciente es obeso, pues entonces el recurso es limitado. Y lo que tiene alta sensibilidad, solo que no está disponible en todos los centros hospitalarios o clínicas, es la tomografía axial computarizada. Ahora bien, de esta tenemos dos modalidades, la simple y la contrastada. Si queremos ver el intestino o el colon, pues una simple no nos va a servir. Entonces, si estamos sospechando o buscamos algo dentro del colon o del intestino delgado, pues tenemos que pedirla vía oral y con contraste IV. Recordar que para el contraste IV es menester que se tenga la creatinina, ya que el medio de contraste se elimina vía renal y por lo tanto pues tenemos que tener la creatinina. De otra manera pues no se puede hacer con contraste IV. Y bueno, ¿cuál es el manejo inicial? Pues el manejo inicial es como una reanimación ante un paciente que probablemente pueda caer en choque séptico, ¿no? O choque hipovolémico, y pues tenemos que hacer el ABC. En donde el ABC, pues ya ustedes recordarán que la A corresponde a la vía aérea, la B corresponde a una buena ventilación, y esto, si estamos viendo que tenemos una baja saturación de oxígeno, esto es menor o igual al 90%, pues hay que administrar oxígeno. Recordemos que el estado de choque es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, por lo tanto tenemos que tener a nuestro paciente con una saturación mayor al 90%. Y a nivel de la circulación, pues si tenemos al paciente con datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o bien sepsis o choque, pues tenemos que iniciar la reanimación con fluidos. Esto es el empleo de cristaloides como la solución salina o la solución Hartmann, y en caso de requerirse pues hemoderivados tales como los concentrados eritrocitarios o plasma fresco, etc. Y esto obviamente con miras a que el paciente muy probablemente requiera cirugía. Y finalmente, si el tratamiento es quirúrgico, si determinamos que es quirúrgico, pues vamos a tomar en cuenta tres cosas principales, ¿no? O sea, número uno, hay que optimizar las condiciones del paciente, ¿sí? Y esto es, pues, las condiciones preoperatorias, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena hemodinamia del paciente, recordando optimizar con cristaloides, con fluidos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, mantenerlo dentro de los parámetros fisiológicos en la manera de lo posible. Y tenemos que anticiparnos y solicitar hemoderivados, paquetes globulares o concentrados eritrocitarios para disminuir o más bien recuperar la pérdida sanguínea durante la cirugía, plasmas frescos para optimizar los tiempos de coagulación y plaquetas si es que se necesitara. Otro de los objetivos es un monitoreo postoperatorio continuo, ¿sí? Obviamente pues tenemos que estar pendiente de los signos vitales. La uresis es el mejor indicador de una reanimación adecuada. Vamos a recordar que la uresis debe ser mínimo 0.5 mililitros por kilo por hora de peso. Obviamente vamos a revisar la herida, que no tenga datos de sangrado activo y que no tenga datos de infección, y si tuviera drenajes pues hay que estar pendiente de los drenajes, es decir, cuantificar cuánto gasta en 24 horas y las características, ¿no? Características me refiero a que si es seroso, si es purulento, si es hemático, serohemático, etc. Y lo último, pues hay que anticipar complicaciones. Esto varía, depende de cada cirugía, de cada patología, pero pues hay que estar muy pendiente de si la patología se atendió pues tarde por X, Y, Z circunstancias. Hay que anticipar que se podría complicar y con ello pues hay que monitorizar al paciente de forma estrecha. Y bien, pues ese es el tema.
Muchas gracias.